estoy escuchando. Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa pues? Aquí en Avia Yala. Hoy día vamos a hablar de algo, como no podía ser de otra forma, que es lo que pasó el domingo. Sin duda un tema muy complejo, político y social, muy complejo, inesperado, inaudito, y que bueno, el país prácticamente está hablando de eso y nosotros también tenemos que dar nuestro criterio. Nosotros con Carolina y con la Brigada Socialista tenemos una perspectiva en general de que se vivió una gran derrota. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Derrota de quién? Pues bueno, vamos a estarlo aquí un poco discutiendo. Caro, ¿cómo estás? No sé si quieres tú empezar vertiendo algún criterio, alguna idea. Dale, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gente, creo que es una tristeza, un bajón general. Extrañamente no en todos como esperaríamos, y me estoy también refiriendo a la izquierda en general, ¿no? del país, a todo lo que es el bloque popular, todo lo que ha sido una construcción histórica de tantos años, de siglos atrás, y que como si nada, el domingo nos estrelló en la cara una realidad inesperada, como decía el Andrés, y ahora nos toca también analizar cómo hemos llegado hasta este lugar. ¿Por qué nosotros decimos que es una derrota? ¿No? ¿Por qué, pese a que sentimos que estamos todos en la misma acera, en el mismo lado, otros sienten un triunfo? ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante, no? Yo creo que, bueno, como hemos dicho, vamos a empezar ahora viendo cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, naturalmente se supone retroceder un poco en la historia. Y pienso de que la izquierda en general, encabezada por lo que era el movimiento socialismo, Evo Morales, pero que también supone otros grupos a su alrededor, venimos de derrota tras derrota. O sea, un primer elemento, lo que pasó el domingo, no es algo que pasa de la nada, sino es una construcción que por lo menos podemos remontarnos como 5 años atrás, hasta el 2019, con el golpe de Estado, en el cual el Bloque Nacional Popular, el MAS, el Estado Pluralista sufre una gran derrota política en las calles, y yo diría también en las urnas, porque a pesar de que gana lo hace con un margen muy pequeño, y desde entonces todo lo que se tenía que hacer bien no se lo hace y más bien vamos haciendo todo mal. Por dar algunos elementos plenamente conocidos, logramos retomar el gobierno, se vence a Yanine Áñez y su gobierno gorila. Y sin embargo, empiezan rápidamente las peleas internas. Rápidamente una disputa entre Evo Morales y Luis Arce Catacora, que no tienen la hidalguía y la voluntad de sentarse y ver de cómo solucionan sus diferencias políticas, ya sea mediante un acuerdo o ya sea mediante primarias o cualquier otro mecanismo. Más bien, ambos liderazgos empiezan a utilizar todas las herramientas posibles para acabarse mutuamente, para ver de quién va a ser el candidato. Entonces, si algo hizo la izquierda encabezada por el MAS en estos 5 años, ha sido disputar quién iba a ser el candidato. Iba a ser una guerra a muerte, a lo Casa de Dragones, a lo de House of the Dragon, mientras la crisis económica y la crisis política empezaba a arreciar, ¿no? Ahí antes de ponerte la palabra, Caro, no quiere decir, a mi criterio, de que ambos tengan la misma responsabilidad. Pienso yo que Luis Arce Catacora fue el principal responsable porque fue el principal actor en empezar a torcer al Estado con la policía, en los congresos orgánicos campesinos, con el Tribunal Constitucional, una mediocridad y corrupción en el tema económico que empiezan a torcer todo. Evo Morales vio de defenderse con lo poco que tenía, que era el control del instrumento político, pero realmente se consolidó en los últimos años como una víctima de la violencia del Estado. Bueno, yo voy a tomar justo esto ultimito que mencionas, ¿no? La responsabilidad enorme que tiene Luis Arce Catacora en toda esta situación. Y en este sentido de campaña también teníamos un representante desde ese lugar, que era Eduardo del Castillo, que también ha sido parte de todo ese desastre. Y no tenemos que olvidarnos, y lo hemos dicho desde que hemos empezado con el programa a inicios de este año, hemos mencionado a los autoprorrogados, ¿no? Y toda la manipulación que ha habido, toda la persecución hacia Evo Morales. Y ese ha sido la cúspide para mí también de la derrota. Cuando lo hemos sentido por primera vez, así ya hemos saboreado la derrota, ha sido cuando nos han quitado la sigla, ¿no? Una vez que nos quitan la sigla y se proscribe a Evo Morales, estábamos, para mí, en la nada, ¿no?
y realmente había una pulsión desde muchos lugares de la izquierda para hacer algo, para intentar hacer algo cuando ya sabíamos que nos habían ganado, cuando además lo judicial estaba completamente cooptado, que de hecho sigue así, y que sabíamos que no iba a ir Evo Morales, por más de que se hicieran los 1001 intentos desde la calle, desde lo jurídico, desde tantos frentes que se había intentado, ya era muy obvio que eso no iba a pasar. Y entonces, bueno, surge ahí una movida política también inesperada, que es la candidatura de Andrónico Rodríguez, ¿no? Yo creo que ha sido un impacto porque creo que en ese momento estaba justo en los bloqueos. Ha sido un momento duro, ha sido también de algún modo un acto de valentía también, porque no había otro plan B al parecer, ¿no? Por lo menos eso es lo que nosotros podíamos observar. Y ha sido una candidatura desde mi perspectiva que se ha dejado comer, que ha sido comida por mucho de lo que ha pasado dentro del mismo aparato de la campaña misma, ¿no? Ha habido mucho desorden, ha habido muchos discursos que se contraponían unos con otros, y además había un factor muy fuerte que hasta ahora sigue ahí plantado, que tiene que ver con el poder que tiene Evo Morales y con su negación a dar el brazo a torcer, pase lo que pase, ¿no? Yo creo que muchas personas, ¿no? Yo hablaba mucho con mi familia, con cercanos, con compañeros, compañeras, creo que hasta una semana antes decíamos, no, esto del nulo debe ser una cortina de humo, y a último momento, ¡zas!, el Evo va a hacer su mega movida, va a decir, voten por el Andrónico, y les vamos a hacer lero lero a los de la derecha. Pero no pasó, nunca pasó. Yo creo que eso igual lo tenía en una situación de mucha tensión al Andrónico, no solo como persona, sino en la responsabilidad política de lo que sucedía. Nunca trascendió tampoco más allá de algunas propuestas o de conservar lo que se quería, tal vez lo que teníamos todavía para intentar salvar de nuestro Estado plurinacional, de lo ganado. Y para mí fue un proceso muy frustrado, ¿no? Un proceso muy frustrado. Teníamos a compañeros y compañeras que lo han dado todo también para jalar todo el proyecto a la izquierda, pero no alcanzó. Entonces, ¿qué pasó? Sí, a ver, como tomando un poco lo que dice Caro, tenemos entonces eso, ¿no? Perdemos políticamente 2019, entra Luis Arce con toda la esperanza y Luis Arce se busca deshacerse de Evo Morales, roba la sigla, tuerce a los magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo todo para que la representación indígena pueda elegir a su candidato, que en ese entonces fue Evo Morales, pero no se puede. Luis Arce logra destruir al MAS y a Evo Morales políticamente, y de ahí venía lo que decía la Caro, a lo que nosotros en enero, y creo que la gran mayoría de la izquierda boliviana decía, bueno, el plan B va a ser Andrónico. Y ahí viene el otro gran error, ¿no? Lo que dice aquí Caro, de que al final se decide no apoyar a Andrónico, ¿no? Evo Morales más bien decide tomarlo como su principal rival Andrónico, más que sus históricos rivales en la derecha. Hace de Andrónico su enemigo, una especie de primarias en medio de las elecciones nacionales. Y lo que dice bien la Caro, aunque Andrónico va y se atreve y se anima, la campaña atravesada de muchos problemas, muchos ataques, mucha inexperiencia, no fue la mejor campaña, ¿no? Yo le he estado escribiendo un poco al respecto y decía, era como se tenía que reconstituir las organizaciones, crear un partido, hacer la campaña, lidiar con los ataques, eran tantas cosas en tan poco tiempo que al final no se pudo. Y en el día de las elecciones, así es como les digo, al final pareció que la izquierda se vio como su principal enemiga. Se ha disputado en el domingo entre quién, si Evo o Andrónico. Por eso se han celebrado después que uno tenga más resultados que el otro. Pero no de espaldas a que la derecha tiene ahora prácticamente el control del Parlamento boliviano, ¿no? Prácticamente 90% del Parlamento de Bolivia va a pertenecerle a la derecha. Y yo creo, no sé si existen procesos políticos similares en que la mayor fuerza nacional, el partido, desaparezca así de un plumón, ¿no? Y esto por una autodestrucción interna, ¿no? Entonces, bueno, que ya hay que cerrar este primer bloque, claro, yo me quedo con
Todo lo que se tenía que hacer mal se lo hizo. Nuestra peor pesadilla se consolidó. De 5 años decíamos, si esos se pelean, nos vamos a ir al diablo. Eso se consolidó. Y ahora la izquierda está completamente destruida en Bolivia. ¿Cuál es tu conclusión de esta parte? Bueno, yo igual creo que hicimos todo mal, pero también creo que hay un empuje muy fuerte de la derecha para que así sea, ¿no? Para que así lo hayamos hecho. Como si hubiéramos caído en una trampa y además una trampa que tocaba muchas sensibilidades, ¿no? Desde egos, enojos, traiciones, que esto es realmente como una cosa de estar en medio del Game of Thrones, como decía el Andrés, y no poder tener una visión más allá de solo una lucha de liderazgos como tal y de cabezas, y no tener la visión de ver lo que sucedía, lo que iba a pasar con el pueblo mientras nosotros nos sacábamos la mugre, ¿no? Entonces, mientras nos estábamos piñando, ellos seguían tejiendo y seguían consolidando al Evo como un enemigo también para que se consolide su proscripción. Entonces, hay una cuestión muy quirúrgica también de cómo se ha operado desde la derecha, pero creo que es importante asumir la responsabilidad como izquierda, ¿no? En este momento de todos estos errores que hemos cometido, porque nos va a tocar ahora lidiar como hace mucho no se hacía, o creo que es histórico que el Parlamento esté tomado por la derecha, ¿no? Así que, bueno, en el segundo bloque vamos a profundizar las consecuencias de todo este desastre, qué va a pasar y qué podemos hacer nosotros también ahora desde la izquierda y desde toda esta pelea, porque seguimos todos peleados, ¿no? No es que ya nos hemos abuenado. Así que los esperamos en el siguiente bloque. Estamos de vuelta en el ¿Qué pasa pues? Hoy nos toca hablar de la derrota. Bueno, ya hemos hablado bastante de cómo hemos llegado a. Creo que antes de pasar a las consecuencias podemos mencionar cortito quiénes somos los derrotados, ¿no? Porque creo que se puede malentender simplemente con que como los que estaban en contienda, que en este caso eran Andrónica y el Eduardo desde las izquierdas, digamos, aunque al Eduardo no lo consideramos como tal, han perdido efectivamente, pero nosotros consideramos que esto va más allá, ¿no? Que es una derrota para toda la izquierda en realidad. Y ahí creo que es necesario mencionar qué está pasando con esto del voto nulo, ¿no? El compañero Evo Morales ha demostrado su poder, ¿no? Ha demostrado como lo quería demostrar a través de las urnas con el voto nulo y lo logró, efectivamente lo logró. Y lo que quería demostrar es que sin él la izquierda no puede ganar. Y lo demostró también de algún modo, porque como les decía en el anterior bloque, yo creo que si él decía ya voten por el Andrónico, muy probablemente íbamos a ganar. Pero ¿qué pasó? Esta lucha interna, estas ganas de demostrar el poder, yo creo que se han puesto por encima realmente del pueblo. Más allá de que hayan ahorita ciertas distancias, de que a muchos se nos llame traidores y bla, 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 al mismo Andrónico y a toda la gente que hemos de alguna manera diferido con las estrategias que se estaban tomando desde el evismo, aún así todos como pueblo y todos en general como bolivianos merecíamos tener la oportunidad de tener un gobierno digno para poder seguir soñando y poder seguir luchando más allá de lo que por ahora hemos conseguido. Ahora estamos en un panorama de mucha incertidumbre. Como saben, está el Tuto y está el Rodrigo Paz en la segunda vuelta. Del Tuto sabemos mucho, del Rodrigo Paz van bien, pero también está el famoso Lara, que es un personaje bastante nuevo en esta contienda. Y creo que también va a dar mucho para hablar. Y ahorita yo siento que estamos como en una hoja en blanco, como que realmente se ha acabado un ciclo en el que el Bloque Nacional Popular estaba en el poder. Y ahora el lápiz que va a empezar a rayar esa hoja en blanco, pues es de la derecha, ¿no? Así que desde ese lugar creo que también podemos seguir conversando, ¿no? Sí, a ver, haciendo un recuento de los, vamos a decir, 3 representantes de lo que suponía el MAS. Eduardo del Castillo salva la sigla con poquito, unos decimales más al 3%. Es decir, una muerte política cargando todo el peso del gobierno de Luis Arce Catacora y de sus fechorías, corruptelas y represiones en contra del movimiento campesino.
y que además se las va a tener que ver si es que gana Lara la vicepresidencia, que se la tiene jurado a él por haberlo metido hasta la policía al próximo vicepresidente, ¿no? Cuando denunció corrupción en la policía. Andrónico Rodríguez, 8%, no era lo que se esperaba, no logra ninguna representación, no tiene partido, dado que Alianza Popular un poco se desintegra aparentemente, entonces está en una completa interrogación del futuro político de esta fuerza encabezada por Andrónico Rodríguez. Y Evo Morales consigue más o menos aumentar el nulo en un 15%, se ve que conserva la mayor fortaleza dentro de los liderazgos de lo que fue el MAS, pero sin embargo muy abajo de los representantes todavía de la derecha, incluido el Doria Medina, Tuto Quiroga y después hablaremos de Rodrigo Paz. Y la gente dice, bueno, pero sacó eso a pesar de no hacer campaña y no estar. Pero no está no por el azar, sino no está porque ha sufrido derrotas políticas constantes desde, digo yo, el 2016. Desde el 2016, Evo Morales no tiene una victoria política hasta la fecha, por sí mismo, ¿no? Son 10 años de derrota política tras derrota política que lo han llevado a esta situación. Entonces, hasta nuestro más fuerte está sumamente debilitado. Y capaz con eso yo termino, porque estamos ahorita hablando de los panoramas hacia el futuro. La cereza del pastel es de que gana Lara, que roba el voto histórico del movimiento popular, campesino e indígena y de las periferias urbanas, haciendo de que el instrumento político de formas pierda el monopolio de la representación de esos sectores. Ahora eso está en disputa. No sé qué pasará, no sé si volverán, pero yo ya he visto que varios sectores campesinos están diciendo, hermano Lara, te seguimos. Si ya estaba fraccionado en por lo menos 3 las organizaciones sociales, ahora son 4, hay una pulverización de las organizaciones sociales y ahora incluso que son sumamente atraídas por el poder de un sector conservador, cristiano, punitivista. Por eso yo digo, si eso no es una derrota de todos en la izquierda, ¿qué más se podría llamar una derrota? ¿No? Y como dijo Alacaro, ahora tenemos como un poco una hoja en blanco de hacia dónde ir. Y un primer elemento que yo creo que es necesario es de que tenemos que dejar de postergar la profunda autocrítica de por qué hemos llegado a este punto. He estado participando de la campaña de la última de Andrónico Rodríguez y yo les puedo decir, hablando de mí como persona, de que qué difícil era encontrar propuestas desde la izquierda con personalidad propia, mostrando algo diferente, incluso algo verdaderamente transformador. Qué difícil. Todo era un poco reciclajes, era un poco prestarse las ideas, porque estamos absolutamente carentes de ideas y eso también se ha sentido. Hace rato hablas con un compañero, nos hablamos de generalidades, abstracciones, mientras que Lara prometía cosas concretas para la gente para lidiar con la pobreza, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que pensarlas bien. Creo que tenemos que ser críticos también con nuestros líderes. Creo que Evo Morales no hay resentimiento, es un líder histórico que siempre se lo va a respetar, pero el llamado al voto nulo también tiene su responsabilidad en lo que ha pasado. Su victoria ha sido la derrota de todos también. No sé cómo ves, Caro. De acuerdo con eso último que dices, yo creo que es lo más triste, ¿no? Hemos sentido mucho un abandono de nuestro líder, ¿no? Porque al final Evo Morales ha sido el líder de todos nosotros también, ¿no? Y ha sido un abandono para mí que haga un llamado al voto nulo y que un poco pues deje así que pase esto que ha sucedido, ¿no? Que termine la derecha cooptando todo el Parlamento, porque van a hacer su agosto ahí adentro. Van a hacer su agosto y no va a haber ni siquiera un senador de nuestro lado, ni siquiera uno que les pelee ahí adentro. Entonces, la izquierda ha sido desplazada a estar únicamente en las calles. Únicamente en las calles. Y después de 5 años de perder en las calles constantemente. Además, ¿no? Entonces, nosotros igual íbamos a seguir en las calles, porque nunca hemos dejado de estar ahí. Jamás hemos dejado de estar en las calles, por más de haber estado tanto tiempo en el Estado, desde el MAS y PCP y desde el liderazgo de Evo Morales. Nunca se ha dejado de estar en las calles. Entonces, ¿cuál fue la necesidad para empujar a que sí o sí se pierda el espacio del Parlamento?
a esa magnitud, además, ¿no? Yo creo que muchos compañeros tal vez no estamos dimensionando el peso de esa situación y no lo vamos a hacer hasta que empiecen a gobernar, hasta que tomen realmente el poder y nos empiece a caer todo lo que van a empezar a decidir, empezar a destruir, empezar a atacar, ¿no? Así que mientras tanto, creo que esta etapa nebulosa de la campaña es de profunda reflexión, ¿no? Yo estoy de acuerdo que nos ha faltado mucha autocrítica y esto que mencionaba sobre la falta de ideas, para mí es una de las cosas más fuertes. Como izquierda hemos dejado de soñar hace rato. E incluso ahí podríamos decir que ya estábamos derrotados, porque la agenda la marcaba la derecha, la derecha, la derecha, y nosotros siempre teníamos que estar peleando para que no nos quiten lo que teníamos. Pero ahí nos hemos estancado y hemos dejado de proyectar nuestras posibilidades, de realmente pensar más allá, de realmente pensar en una justicia social, una vida digna para todos, de proyectar sueños, de poder pensar en un horizonte conjunto, ¿no? Yo tomo mucho el ejemplo de una propuesta que ha hecho el Rodrigo Paz, que a mí me da mucha rabia porque estoy segura de que no la va a hacer y que solamente es para ganarse a la gente, que es el salario universal para las mujeres. El salario universal para las mujeres es una propuesta socialista y es una propuesta que estamos seguros de que él ha dicho porque esto va a pegar, esta propuesta va a funcionar, le voy a meter. Yo no creo que lo haga. Ojalá que me calle la boca y que se la haga porque sería fascinante, pero siendo serios, es realmente muy difícil. ¿Qué es el salario universal? Es que las mujeres que no trabajamos en espacios de trabajo convencional, sino que estamos dentro de la casa, siendo amas de casa, cuidando a las personas mayores, cuidando a los niños, estamos trabajando. Es reconocer que se está trabajando como mujer y que entonces el Estado te reconozca con un salario por ese trabajo que históricamente ha sido invisibilizado, ¿no? Y no reconocido sobre todo, ¿no? Es una propuesta socialista y feminista, además. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estábamos nosotros para pensar en ese tipo de propuesta? ¿Dónde estábamos nosotros para seguir soñando más allá de lo que ya teníamos? Y esa es una responsabilidad nuestra también, y ahora nos va a tocar tomar eso para poder salir de este hueco, de este abismo en el que estamos. Sí, escuchar un tipo de propuestas de esa, como la que dice la Caro, en la derecha, hace sentir que nuestras propuestas de la izquierda son sumamente caimas, ¿no? Sí. Entonces eso está para reflexionar, ¿no? Que hemos perdido la osadía. Pero bueno, ya para ir cerrando, yo quiero decir que no todos son malas noticias. Y eso también es importante decirlo, ¿no? Tomando las reflexiones de Fernando Mayorga, él ha mencionado que mínimamente hemos confirmado de que a la población boliviana no le gusta la derecha y la extrema derecha, ¿no? A pesar de que no había el MAS, que históricamente el MAS, y toda la crisis económica, aún así la mayoría de la población no fue con los neoliberales de siempre. Han preferido un desconocido, un Paco, a volver con los neoliberales, ¿no? Alguien con una figura de centro. Prefirieron eso a lo otro, pero también a la izquierda. Y eso es algo que tenemos que valorar de nuestra población, de que tiene un criterio todavía que toma la justicia social como un fundamento central. Por otro lado, probablemente la izquierda ahora no solo tenga que reinventarse, tiene la obligación de, ¿no? Como cuando se hace se quema, ¿no? Un bosque, una pradera, eso también nutre la tierra para que después vuelva a crecer nueva vegetación. Creo que eso es lo que tiene que pasar, creo que eso va a pasar y ojalá esta generación, la gente que estamos ahorita, pues estemos a la altura. Última palabra, Caro, para despedirnos. Invitarles primero al siguiente programa porque vamos a tratar de profundizar en todo esto que hemos ido tocando hoy. Igual creo que es necesario buscar un poco de esperanza. Yo creo que la gente tiene todavía esa sabiduría y no va a volver a elegir a la vieja derecha, pero es una contienda muy compleja también porque no sabemos qué esperar de este fenómeno outsider que es el Lara, que sinceramente, así haciendo una revisión superficial, se torna también bastante peligroso, ¿no? Así que estaremos haciendo la revisión pertinente también de eso, porque creo que todos nos merecemos ahorita ser parte de esta reflexión, de esta autocrítica y bueno, poder seguir buscando de algún modo las cosas buenas y seguir construyendo juntos y desde abajo. Eso es todo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí.
sé quién me está llamando. Sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.